El siguiente es un espacio pagado. Las opiniones emitidas en el mismo no representan necesariamente la opinión de este canal. Desde que el ser humano abre sus ojos a la vida, encuentra cerca de él una persona que le sonríe, una persona que lo acaricia, una persona que lo ama, una persona que quiere adivinar sus deseos para complacerlo. La mujer, ámala, dale protección, no más feminicidio. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, y cuando pienso en ti, Señor querido, que por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido. Cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti, te exalto a ti. Grandioso Dios. Madre se ha llamado a la naturaleza, madre se ha llamado a la tierra y madre se ha llamado a la patria. Y este nombre se les ha dado
porque encierra en sí el sentido de donación, porque de ellas recibimos todos desde que llegamos a la vida, porque por ella somos y gracias a ella existimos. Venera a la mujer, no la maltrate. No más feminicidio. Padre amado, sé mi guía. Necesito de tu fiel protección. Padre amado, llénanos con tu gracia y tu infinito amor, pues no hay otro en el mundo que me pueda dar seguridad. Padre amado, sé mi guía. Necesito de tu fiel protección. En estos días en que nuestros oídos, bombardeados por sonidos, se acostumbran cada vez más al ruido, déjanos percibir tu mensaje en medio del silencio y el sigilo. Ayúdanos a distinguir tu dulce voz de aquellas que nos contaminan hoy. En esta maraña de rutas y fronteras que solo separa en vez de unir, en este laberinto desordenado y gris, ayúdanos a encontrar el camino que nos lleva hacia ti. En este mundo de promesas frágiles sin cumplir, falsas garantías llenas de vacío, sin final feliz. Tómanos de la mano, Señor Jesús, y muéstranos que tú eres siempre fiel. Te necesitamos a ti, eterno Dios, nuestro Padre amado. Pues no hay otro en el mundo que me pueda dar seguridad. Padre amado, sé mi guía. Necesito de tu fiel protección.
Bien, amigos televidentes, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos todos. Estamos en Telealtura, Canal 17, presentando nuestro programa Bajo la Luz de la Palabra. La gracia a Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Rey del universo, por permitirnos un día más de vida en este planeta Tierra. La gracia a Dios por su amor, su misericordia y obviamente por todo lo que realizamos en esta oportunidad. Muchas gracias y saludos a todos nuestros amables telespectadores que siempre ven nuestro programa a esta hora de la tarde. Saludos para todos nuestros hermanos en toda parte del mundo, ¿verdad?, que nos ven a través del internet, vía Facebook, entre otros, los Estados Unidos, Puerto Rico, México, Honduras, España, Centroamérica y el Caribe. Saludos para todos los hermanos que están viendo el programa en San Cristóbal, en Santo Domingo, Santiago, Cotuí, Nagua, entre otros. Es un gran honor, un privilegio para nosotros poder llegar hasta sus humildes hogares a través de esta planta televisora y este es su programa Bajo la Luz de la Palabra. Muchas gracias y bienvenidos todos. En esta oportunidad está conmigo nuestro amado hermano y amigo Valentín. Valentín, buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga y saludamos a todas las iglesias de Cristo en todos lados. Amén. Bien, de inmediato vamos a estudiar un tema para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Amén, así es. Sí, porque hay que aprovechar el tiempo, se nos va rápido. Así es. Se nos va de repente el tiempo. Sí. Ese es el único elemento de la riqueza humana que no está mal dividido, porque desde el mendigo hasta el multimillonario, hasta el magnate, gozamos la misma calidad de tiempo, el mismo tiempo todo. Amén. Ahora bien, la manera de aprovecharlo, ahí es que radica, ahí es que se hace la diferencia, cuando lo aprovechamos y cuando no lo aprovechamos. Así Ahí es que radica, entonces, el tiempo, pero hay que aprovecharlo al máximo. Vamos a hablar sobre el bautismo, ¿qué te parece? Amén, es un excelente tema. Dele. Bueno, cuando nosotros vamos a este tema del bautismo, ha sido un tema polémico por las religiones. Las religiones lo han polemizado, Sí, porque no han visto claramente esta clara verdad en las Escrituras, en especial en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, sí hay ciertos rituales como de baños, ¿verdad? El sacerdote debía de lavarse, como dice la Biblia, después de ofrecer el sacrificio, es decir, el chivo expiatorio. Una vez entonces Jesús viene, Juan el Bautista está bautizando, dice la Biblia, que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. para arrepentimiento. Sí, y lo hacía con el propósito de que los pecados fueran perdonados Sí. de las personas que eran bautizadas. Que era válido en ese entonces. Era válido en ese entonces. Sí. Y luego entonces Jesús le pide a Juan que lo bautice. Pero Juan dice, pero yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice que lo bautizara porque así era necesario que se cumpliera toda justicia. Es decir, que Jesús viene a ser, aparte de que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viene a ser nuestro sumo sacerdote por perfección. Muy bien, pero Sí. la diferencia, por ejemplo, dice que Juan bautizaba en Enón. En Enón, porque allí había muchas Había aguas. muchas aguas, Sí. dice la Escritura. Y también en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio, que fue bautizado con todo lo suyo, dice la Escritura, allí Pedro dice, ¿quién puede impedir el agua? ¿Entiendes? Así es. Es decir, que bautismo exige, obviamente, que haya muchas aguas. Por Inmersión ejemplo, completa. la palabra batizo, una palabra griega,
que significa sumergir, zambullir, Inmergir, sepultar en algún líquido. sepultar, claro. Sí. Es decir, que esté rodeado del líquido completamente. No rociar. No, no significa rociar, ni tampoco es aspersión, sino inmersión completa en Inmersión agua. completa, claro. Pero nosotros vemos en la actualidad que, por ejemplo, muchas denominaciones, nosotros lo que encontramos es esto, Sí. inmersión Así es. en la actualidad. Entonces, ¿usted cree que es correcto? No es el modo bíblico aprobado por Dios. De hecho, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 3, versículo 16, dice la Biblia que Jesús subió luego del agua. Es decir, después de ser bautizado, subió del Y agua. obviamente si subió era porque había agua, Sí, muchas aguas. había mucha agua y además de eso había sido sumergido completamente en agua. Sí. Eso es bien claro. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Así es. Por ejemplo, nosotros vemos el caso del eunuco en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Así es. Cuando Felipe, el evangelista, le explicó, es decir, que él iba leyendo la escritura y él se acercó y allí él no entendía lo que estaba leyendo, pero Felipe luego le explicó. Y luego que le entendió fue un hombre sabio, el eunuco, porque él cuando vio agua dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así es. En otra versión, por ejemplo, dice, llegaron donde había un cuerpo de agua y le preguntó el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sí. Es decir, el fin es donde haya suficiente agua. Suficiente agua, es lo correcto. Sí, ese es el bautismo bíblico. Ese bautismo bíblico que encontramos bajo la Sagrada Escritura, entiéndase. Lo demás es dogma del hombre. Eso que usted ve, por ejemplo, que le rocian agua, que ya usted, porque creyó, es algo, eso, todo eso es dogma. Porque la Escritura, que es quien nos guía, quien nos corrige, quien nos instruye, quien nos lleva al conocimiento de la verdad, dice lo contrario. Entonces, Así es. ¿con quién nosotros nos vamos a quedar? Tenemos que quedarnos con la Escritura, no con lo que dice el hombre, pero muchas personas siguen más al hombre que lo que dice la Escritura. Es una lástima, fruto de que el hombre no se detiene a escudriñar, entonces se deja llevar, se deja manipular por lo que le están enseñando. Es muy lamentable, podemos nosotros decir, porque la única autoridad que encontramos en cuanto al bautismo es, como ya lo hemos explicado, es donde haya muchas aguas, porque es una sepultura, dice Pablo en Romanos capítulo 6, dice una sepultura el bautismo. ¿Y qué se hace con una persona cuando muere? ¿Qué se hace? Vamos a sepultarlo, ¿verdad? En algo profundo, directamente. Enterrarlo, ¿Correcto? sí. Entonces, en este caso, el bautismo es una sepultura. El hombre es sepultado, el hombre viejo, y nace entonces un hombre nuevo. Así es, resucita con Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y de hecho nosotros vemos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 5, que dice un Señor, una fe y un bautismo. Pero para que ese bautismo sea el bautismo correcto, debe ser por inmersión completa y con el propósito correcto. ¿Correcto? Sí, porque si lamentablemente no es por inmersión completa en agua, el bautismo es inválido. Sí. Hay, por ejemplo, en la actualidad, nosotros encontramos muchos bautismos, Valentín. Sí, Por ejemplo, hemos hablado de inmersión, ¿verdad? sí. De aspersión, Ujú. ¿verdad? Rociamiento. Rozamiento. Sí, Entonces, el correcto es el que es por inmersión. inmersión, el correcto. Lo otro, entiéndase, son dogmas, invento del hombre. No tenemos bajo ningún concepto autoridad. Hay otro bautismo que el hombre lo hace en el nombre de Jesús, solo. Ah, exactamente. Eso Hay una es secta que en los últimos tiempos se ha levantado con auge. Los Jesús solo. Entonces ellos creen nada más
en el nombre de Jesús. Bautiza todo lo que hacen en el nombre de Jesús. No sé la mala interpretación que se le dan a estos textos, porque todo lo que hacemos lo hacemos bajo la autoridad. Así Entiéndase, es. bajo la autoridad de Jesús. Ahora bien, nosotros encontramos la única autoridad, el único mandamiento, entiéndase, dado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después que murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, bajó nuevamente y participó con los discípulos. Jesús dio un mandamiento. Yo no entiendo por qué la persona a veces como que le buscan la quinta pata al gato Así es, para no obedecer. para no obedecer, dando las cosas tan claras. Porque Jesucristo dijo textualmente que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según Mateo capítulo 28, verso 20. Entonces yo no encuentro más autoridad en la Sagrada Escritura. No, así es. Yo no encuentro más autoridad que la que Cristo ha ordenado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos la Trinidad. La Trinidad. Y de hecho en el bautismo de Jesús vemos la Trinidad también. O sea, de la misma manera que fue el bautismo de Jesús, estaba presente la Trinidad, también en nuestro bautismo debe ser así. La Trinidad está presente Sí. en nuestro bautismo. Que de hecho, cuando Pablo dice un Señor, una fe y un bautismo, ese solo bautismo está incluido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque cuando tú lees, por ejemplo, verso 4 al 6, dice un solo Señor, un solo Espíritu y un solo Dios y Padre. ¿En qué? En un bautismo. Correcto. Eso es lo correcto. Entonces, la palabra de Cristo en Marcos 16, 16 dice, y hace discípulos a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así es. ¿Verdad? Marcos 16, 16. Entonces, yo no entiendo por qué hay que añadir cuando la Escritura está tan clara. ¿Qué le parece? Exactamente. La Biblia está muy clara ahí con respecto a ese punto del bautismo. Muy clara ahí. Que de hecho es tan clara que el mandamiento es explícito de Jesús en cuanto al bautismo. El mandamiento es bien claro. El mandamiento es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dio la orden Sí. El de mandato. bautizar. Sí, de bautizar en el nombre de las tres divinas personas. O sea, dio esa orden. Los abelianos, conocidos como los solo Jesús, han querido distorsionar este mandamiento. Pero lo claro es que este mandamiento no se puede anular por nada. No. Ahí Jesús dio la fórmula clara en qué nombre deben ser bautizados. El punto es que ellos enseñan que Dios está entre manifestaciones y no entre personas. Es decir, ellos dicen que la persona del Padre es la misma persona del Hijo y que la persona del Hijo es la misma persona del Padre y que la persona del Espíritu Santo es la misma persona del Hijo. Es decir, ellos confunden a las personas de la Trinidad. Es decir, ellos dicen que no son tres personas, sino tres manifestaciones. Sí. Entonces eso es un error que ellos han inventado. El otro punto es que los ejemplos de bautismo en el nombre de Jesús en verdad no anulan el bautismo trinitario, porque de hecho algunos ejemplos donde se menciona el nombre de Jesús en el bautismo también se menciona al Espíritu Santo y al Padre, en algunos ejemplos de esos. Sí, pero tenemos que entender que bajo la autoridad de Cristo, que eso es lo que ellos no han entendido, ¿verdad? Exactamente. Bajo la autoridad. Por ejemplo, Pedro, allí, y Juan, cuando fueron al templo, a la puerta de la hermosa, que ellos sanaron un cojo de nacimiento cuando caminaba. Y allí Juan le dijo que lo mirara. Y lo miró y dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo todo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No fue porque dijo el nombre, No. jamás, sino bajo la autoridad, bajo el poder que fue transmitido a ellos, que hacían las mismas obras.
Entonces yo como que no le veo lógica a esto. Así es. Y de hecho, cuando tú lees bien claro, la Biblia dice que todas las cosas en asuntos de adoración se deben hacer bajo la autoridad de Cristo. Bajo la autoridad de Cristo, claro. Entonces, por ejemplo, los Jesús solo, que esa doctrina diabólica, podemos decir, empezó con Sabelio. Sabelio, ¿verdad? Quien es el inventor. Porque cada cosa, señores, tiene su inventor, ¿verdad? Sí. Todas estas denominaciones, cuando nosotros hablamos de cosas que el hombre hace, por ejemplo, usted realiza algo, usted realiza una secta, cualquier secta, por ejemplo, vamos a ver, Jesús salva, y viene y la incorpora, ya tú eres el inventor, ¿eh? Así es. Tú eres el inventor de esa secta. Y es lo que ha sucedido con todos estos reformadores, ¿verdad? Elena G. de White, Russell, Rutherford, José Smith, Juan Calvino y un sinnúmero de personas que han incorporado la desviación en el mundo. Así es. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nosotros hablamos de cualquier tema, tenemos que basarnos en lo que dice Cristo, no lo que dice el hombre. Por ejemplo, en nuestra creencia, primeramente, cuando alguien expone algo, un tema, lo primero que tenemos nosotros que decir, para luego llevar a la práctica, si viene de Dios o viene del hombre. Si viene de Dios, usted tiene que aceptarlo. Ahora, si viene del hombre, rechácelo. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos en cuanto a la cena del Señor, en cuanto a las copitas individuales. ¿De dónde vienen las copas individuales? ¿Viene de Cristo o viene del hombre? Así es. Viene del hombre, hermano. Del hombre, así es. Viene del hombre, porque el hombre fue el que diseñó esto, la Escritura, los apóstoles, tenemos todo el ejemplo y los mandamientos. Los apóstoles siguieron lo mismo que Cristo enseñó en cuanto a la cena, un pan y una copa. La iglesia continuó con lo mismo. Después de la partida de los apóstoles, la iglesia continuó con lo mismo. Hasta el día de hoy hacemos lo mismo, usamos un pan y una copa en la cena. Pero luego vino un sabiondo en el año 1905, 6, 7, por ahí, y inmediatamente quiso hacer un cambio, en vez de una copa, introdujo copitas. Parece que uso de las copas individuales. Siempre al hombre le llegan las cosas a la mente, las cosas Brown, negativas. G.C. Brown fue el inventor. Sí, luego la introdujo. Pero John Thomas es el inventor, primero. Sí, en la iglesia presbiteriana, en el año 1840. Casi llegando a 1900. John Thomas. Él inventó, entonces viene Jim Brown, como tú dijiste. G.C. Brown. Jimmy Brown, sí. Luego viene él. Pero el inventor es John Thomas. Es como el padre de esa doctrina diabólica, errante, de esa desviación. De la doctrina, ¿verdad? sí. Porque la iglesia original usaba un pan y una copa, y luego porque a veces hay personas que quieren como sobresalir, ¿entiendes? Quieren introducir cosas y la incorporan luego, si no hay quien refute esta enseñanza. Porque yo puedo citarte a ti muchas personas que en su escrito son completamente basura, ¿entiendes? Que han llegado a estas divisiones. Por ejemplo, voy a citar algunos. Bill Reed, que tiene mucho escrito basura. Warner Porten, también. En cuanto al matrimonio, llegó llegó a ver hasta muerte. Así es. Hasta muerte, con unos libros envenenados que, como tenía una imprenta, publicaba todo lo que se le venía a la mente. ¿Entiendes? Así es, sí, muchos errores en su libro. Que de hecho... Entonces esto es lo que sucede cuando nosotros vamos a incorporar algo para nuestra fe. Sí. Lo primero que usted tiene que decir, que si viene de Dios
o viene del hombre. Porque hay muchas personas que en su locura, por ejemplo, yo puedo citar el caso de Waco, Texas, en el año 1980 y pico, por ahí, donde Jim Corey dijo que era el Mesías. ¿Qué pasó? Murió. Muchos locos, igual que él, lo siguieron. Muchos locos, igual que Jim Corey, lo siguieron. ¿Qué dijo él? Que iba a abrir el mar. Dijo Jim Corey, que iba a abrir el mar. ¿Y qué sucedió entonces? Todos murieron junto con él. Así es. Pero ya Jim Jones había hecho lo mismo. Ese tuvo tanto poder en los feligreses que mandó a silinearse. Oye bien, y murieron en grupos de 10 en 10, diciendo que eran el Cristo. De hecho, ¿Sabe? que muchos, o sea, muchos han dicho yo soy de Cristo, por ejemplo, y han muerto de una muerte trágica. Y yo digo que por el tipo de blasfemia que ellos cometen. Correcto. Sí. Entonces, tenemos que escudriñar. Hay que escudriñar porque, fíjate bien, hay muchas personas, saliendo un poco de tema, no hemos salido del tema del bautismo, pero va acorde con la misma enseñanza, ¿verdad? Porque estamos hablando sobre la desviación, lo que muchos creen y lo incorporan. Entonces, quieren hacerlo como doctrina dentro de la grey. Hemos presenciado muchos anuncios que dicen, bueno, yo vi un panfleto una vez que decía, Cristo viene el 20 de mayo, oye, Jesucristo viene el 20 de mayo y se va a terminar el mundo. Eso fue como en el 2000, en el 2013 o 14, por ahí. 2012. 2012. Oiga, un viaje panfleto, pantalla y cosas. Donde quiera. Yo siempre he dicho, en los medios, que esos días no suceden, mire, es el día más bello, ese día. Porque no sucede nada. El hombre ha querido pasarle a Dios. Así es. Porque si la Escritura te dice que Cristo viene por segunda vez, ¿pero cuándo será? No lo sabe nadie, ni el Hijo, solo el Padre, ni los ángeles. Entonces, ¿cómo usted va a decir que Cristo viene hoy, esta noche? Eso es imposible. Con una seguridad. Eso es pensar más de lo que está escrito, como dijo Pablo. Entonces, el hombre se ha enseñoreado en sí mismo. Y reitero, cuando el hombre anuncia esto, no sucede. Es el día más hermoso, más atractivo, más sutil para la humanidad. Bueno, pero recuérdate en el año 1843, el caso de Robert de Michel, el adventista, dijo que Cristo venía en el año 1843, el 21 de marzo, oiga bien, dando día, fecha y hasta hora. ¿Qué te parece? Así es. Y cuando vio que no vino, Hubo una división. Entonces hubo una división que fue llamado el caso de la decepción. ¿Qué decepción? Hubo una división ahí. Sí. Se dividieron. Dijo, no, mi cálculo estuvo mal. Porque él estudió las 70 semanas de Daniel, según él, y dijo que sus cálculos estuvieron mal. Entonces dio el año 1844. Pero tampoco sucedió nada. No. Entonces hay que ver los adventistas luego, más adelante. Exactamente. Entonces, como ellos Hay una vieron... redundancia, tiene un artículo muy bueno sobre, que tú escribiste. El artículo que tú escribiste sobre 25 razones. 27 razones para usar una copa. No, de los adventistas. El que tú Ah, escribiste. 20 razones por las que el cristiano no debe guardar el sábado. Oh, correcto, Sí. muy bueno. Ese artículo lo escribí, sí. Ese artículo tuyo muy bueno. Sí. Entonces, es ahí que el hombre tiene que detenerse y no dejarse llevar, no dejarse guiar, no dejarse manipular, sino hacer lo que dice la Escritura, porque la Escritura está ahí. El que está mal es el hombre, nosotros, ¿verdad? Que queremos incorporar cosas negativas. Ese es el problema. ¿Qué te parece? Así es, ese es el problema del hombre.
Pero también el otro punto es que cuando ellos vieron que Cristo no vino en el año 1844, inventaron que Cristo vino fue al santuario a interceder. Sí, Ese fue el invento. el Entonces. invento de ellos, sí. Sí. Y así los testigos de Jehová y mucho invento. Los mormones, Los mormones también. con José Smith, Sí. porque la historia, hay que leer la historia para que usted tenga conocimiento. La historia de José Smith es una historia triste, completamente. Sí. Pero sus seguidores, en vez de hablar de Cristo, lo que te hablan es de José Smith, como José un Smith. profeta, entre comillas. Así es. ¿Eh? No predican nada que tenga que ver con Cristo. Bien, entonces, el bautismo es para salvación, dijo Cristo. No es para usted ser miembro de la iglesia, ¿verdad? Es más que eso. ¿Eh? Digo yo, es más que eso. Más que eso. Sí, Porque usted es miembro, pero es más que eso, porque es para salvación. sí. Y podemos ver, por ejemplo, grandes reformadores como Martín Lutero. El mismo Martín Lutero estaba de acuerdo con el bautismo bíblico. Con el bautismo bíblico. Recuerde que Lutero refutó a todas esas variaciones que la Iglesia Universal, donde él estaba, él vio que todo eso era invento y tuvo que correr. Muchos errores, sí. Sí. Y causó una gran reforma a Lutero, pero de hecho Lutero aún está de acuerdo y él dice que el bautismo debe ser por inmersión bíblica en agua y que es necesario para salvación. Es decir, que es necesario para el nuevo nacimiento, el bautismo, dijo Lutero. Correcto. Textualmente dijo Lutero, por ejemplo, bautismo es la palabra griega que puede ser traducida al latín por mercio, cuando inmergimos algo en agua para que esté completamente cubierto de agua. Eso expresó Lutero. Y Juan Calvino, sí. Juan Calvino expresó, es evidente que el término bautizar quiere decir inmergir, que esta es la forma usada por la iglesia primitiva. Oye, eso ¿Entiende? está bien claro ahí. ¿Eh? Eso está bien claro ahí. Es decir, que estos reformadores en esta parte estuvieron de acuerdo, pero ya Juan Whistler dice, somos sepultados con él, aludiéndose a la manera antigua de bautizar por inmersión. Y cita Romanos capítulo 6, que tú citaste ahorita, verso 4. Entonces, No, sí, y que de hecho yo tengo una Biblia católica y la Biblia católica que yo tengo dice, los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sepultados en su muerte. O sea que en vez de mencionar la palabra bautismo, menciona la palabra sumergir. sí, lo en la Biblia transcribe de católica. esa manera, pero es lo mismo. Sí. Llegamos a lo mismo, porque bautismo es inmersión, es zambullir, ¿verdad? Que es lo mismo prácticamente. Sí, y de hecho en uno de los comentarios de los eruditos de la Iglesia Católica, Sí. hubo uno de los eruditos que lo reconoció y dijo, sí, el bautismo es inmersión. Lo dijo así bien claro, Correcto. Sí. Es decir, que hasta los mismos eruditos de la Iglesia Católica lo reconocen, que es por inmersión. Muchos están de acuerdo. Sí, ¿Entiendes? Hay personas conscientes que prácticamente llegan a la conclusión y ven que lo que no están haciendo es correcto. ¿Entiendes? Como usted, por ejemplo, que usted estuvo en varias denominaciones, así es, ¿verdad? Pero usted es un lector, así es. como otro, por ejemplo. Mi papá anduvo todas las denominaciones, pero mi papá era un lector, igual que tú. Fue católico, fue pentecostal, fue adventista. ¿No? Adventista fue mi papá. Luego llegó a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Amén. Porque vio. Pero hay que escudriñar, hay que leer. Porque todos nacimos en la universal. Yo nací en la universal. Yo nací en la universal. Pero luego que tú te das cuenta, como otro, por ejemplo, como Lutero, que vio que aquí no está la verdad, dijo Lutero. Así es. Y Lutero corrió inmediatamente. Y como otro también. Pero, ¿cómo usted cree, por ejemplo, hablando de bautismo, que un niño tiene pecado? Eso es imposible. ¿Eh? Eso es imposible. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí
y no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Y podemos citar Génesis capítulo 9, verso 6, donde dice que el corazón del hombre es malo desde Su juventud. su juventud. Oiga bien, el corazón del hombre es malo desde su juventud, no desde su niñez. No. Desde su juventud. Óigase bien. Desde que es joven. Entonces, son ángeles de Dios. Son ángeles, los niños. No tienen pecado. No tienen pecado. Incluso, Jesucristo dijo que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Así es. Porque no querían dejar pasar donde estaba Cristo, los niños. No se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fue más lejos, que para entrar al reino de los cielos tú tienes que ser como un niño. Entonces son angelitos que no tienen pecado. ¿Para qué se bautizan? ¿Para qué? No bautizo, ¿verdad? Porque eso no es bautizo. Rociar agua no es bautismo. No, eso no es bautismo. Entonces podemos comprobar, por ejemplo, si leemos 2 de Samuel, capítulo 10, donde David allí tuvo un niño, ¿verdad? Y bajo fuera de su matrimonio, fue este niño. Y David pecó. Mire, David fue el hombre que más pecó en la Sagrada Escritura. Ahora que era un hombre de Dios que se humillaba, que nunca justificó sus malas acciones, como por ejemplo Saúl, que se justificó. David no, David se humillaba. Y David, Natán el profeta dijo, habla con David y le hace un recuento de lo que había sucedido, de dos hombres, un rico, un pobre, el pobre que tenía una corderita, el rico que lo tenía todo, y aquel rico quería la corderita de aquel hombre pobre. David se enciende y dice, debe morir el que hizo tal vilencia. El profeta dice, tú eres ese hombre. Así es. Pero el Señor ha remitido de tus pecados. El niño que va a nacer morirá. Así es. Entonces, ¿qué sucedió? Dice la Escritura, lea 2 de Samuel, capítulo 10, para que usted entienda. David, inmediatamente, cuando escuchó la palabra, dice, se vistió de cilicio, fue a su recámara, no hablaba con nadie, con su consejero, absolutamente con nadie, no comió ni bebió y estaba en oración con Dios. Pero luego murió el niño. ¿Qué sucedió cuando murió el niño? David se levanta, se baña, se cambia de ropa, va a la mesa y come. Y los ancianos le dicen, ¿pero qué es lo que has hecho? Viviendo aún el niño, te hablábamos y no nos hablaba, no comía ni hacía nada. Ahora que el niño ha muerto te levanta y hace todo esto. ¿Qué dijo David? ¿Acaso puede volver el niño hacia mí? Exactamente. Yo voy a él. Más Jamás, porque ya murió. Exactamente. Ya no puede volver literalmente a David. Pero David dijo que él no puede volver al niño, el niño no puede volver a él, pero él sí puede ir donde está el niño. Yo voy a él, más él no vuelve a mí. Yo voy a él, más él no vuelve a mí. ¿Cómo David podía ir donde está el niño? Es mi pregunta. ¿Cómo David podía ir donde estaba el niño? Eso es imposible. A través de un arrepentimiento profundo que lo hizo. Porque el niño estaba bajo la presencia de Dios. Porque no tiene pecado. Eso es imposible, que los niños se pierdan. Eso es imposible. Aunque ha habido muchos que dicen que los niños se pierden. Pero ¿cómo pueden probarlo con la Biblia? los niños ni se condenan ni nacen con el pecado original. No, eso es falso, es doctrina diabólica. Cada persona. Eso es dogma. Sí. Que el niño viene con pecado original, eso es dogma. ¿Quién puede probarlo? Cada persona es juzgada por sus pecados. Correcto. Cada uno es juzgado por los pecados personales que uno Pero tiene. leímos Génesis capítulo 9, donde dice que el corazón del hombre es malo desde su niñez. No, desde su juventud. Desde su juventud. A un niño, tú le das una pela a un niño de 5, 7, 8 años para que no vaya donde vecino. Y al rato vuelve. Así es. Porque no sabe discernir, no tiene conocimiento. ¿Entiendes? Claro. ¿Cuándo el hombre sabe discernir? Como dice la Escritura,
El corazón del hombre es malo desde su juventud. Ya tú, en tu juventud, yo en mis 15, 16 años, ya yo andaba en los medios. ¿Entiendes? Mis 15, 16 años, ya usted andaba en los medios. Claro. Porque ya tú sabes discernir entre el bien y entre el mal. Y eso es lo que dice la Escritura. Pero un niño no tiene pecado. ¿Para qué va? No me llama bautismo porque no es bautismo. No. ¿Verdad? Únicamente tiene que ser un adulto para ser bautizado Y que tenga pecado. y que tenga pecado. ¿Eh? Que tenga pecado. Jesucristo se bautizó a la edad de 30 años. No porque tenía pecado, No, no. sino incluso Juan no quiso bautizarlo. Yo necesito venir a mí, tú vienes a mí. ¿Eh? Pero Cristo dijo, deja para que cumplamos la Escritura. Porque Cristo se sometió a la Escritura, cumplió la Escritura. No violentó jamás la Escritura, sino que se sometió a ella. Incluso, cuando Cristo realizaba algo, Cristo decía, está escrito en vuestra ley. Vuestra ley dice que ni la ley quebrantó Cristo, Así es. porque vivió bajo la ley. Obedeció la ley. La Obedeció cumplió. la ley. Está escrito en vuestra ley. Entonces, Juan se oponía. Pero Dios deja para que cumplir la Escritura, porque es el plan de Dios. No porque tenía pecado, sino para enseñarnos a cada uno de nosotros. Entonces, ¿para quién el bautismo? Para el pecador. Para ese bautismo. Así es. Para los pecadores, para nosotros, que sabemos discernir el bien y el mal. Pero un niño, reiteramos, no tiene pecado bajo ninguna circunstancia. Y usted no puede mostrarlo con la Biblia. Yo no he encontrado ni un texto, ni un versículo aislado. Podemos encontrar en la Sagrada Escritura. ¿Qué te parece? No se encuentra en ningún texto de las Sagradas Escrituras. Así bien claro es. Así bien claro es. Ahora, únicamente una persona que haya creído en el Evangelio, haya respondido en fe al Evangelio, es que debe ser bautizado. El otro punto es también que cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos al libro de Efesios, es bien claro que habla de un solo bautismo, y es para adultos. Un bautismo. Y es para adultos. Para ese adultos. bautismo. No, O y sea, el mismo Cristo dijo textualmente, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi delante Padre. de mi Padre que está en los cielos. Claro, así Entonces, es. confesar, por ejemplo, él es el único confesor aquí en el lago que impide que yo sea bautizado. Así es. ¿Eh? Así es. Saulo, cuando perseguía la iglesia, se le dijo, levántate, bautízate, invocando su nombre. Así es. Y Saulo se bautizó para el perdón de los pecados. Así es. Entonces, esa es la única autoridad que nosotros, obviamente, como pecadores, para poder agradar a Dios, encontramos. Así es. También otra cosa bien clara es que hay muchas personas que le están añadiendo al plan de salvación. Por ejemplo, hay muchas personas que están afirmando que si tú te bautizas en una iglesia de Cristo, por ejemplo, donde se usan instrumentos o donde son patrocinadoras o no son patrocinadoras, tienes que repetir el bautismo nuevamente, porque tu bautismo no es válido, aunque haya sido con el propósito verdadero. Eso es añadirle al plan de salvación. Eso es falso. Eso es completamente Porque falso. si ha sido bautizado, como dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Y para perdón de pecados. para el perdón de los pecados, es correcto. Es correcto ese bautismo. Y de hecho que cuando, por ejemplo, lo ponen a repetir el bautismo a otra persona, está en contra de Efesios 4:4. Un Señor, una fe y un Y bautismo. un bautismo. Y que de hecho el bautismo es algo definitivo y ya. Porque cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, él diciendo, aclara, y dice, ya vosotros habéis sido santificados, ya habéis sido lavados. Es decir, que ya. ¿Por quién? Por Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Correcto. Es decir, ya
significa que fue definitivo. Una vez que nosotros fuimos lavados, que representa las aguas del bautismo, no necesitamos otro lavamiento, porque ya fuimos lavados. Es decir, no necesitamos otro bautismo. También el apóstol Pablo dice, los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús. Es decir, que eso es definitivo. Sí. Ya fuimos bautizados. El bautismo no se repite otra vez. De hecho, en el libro de Hebreos, el autor de los Hebreos dice, los que una vez, es decir, que está hablando lo que una vez hicieron, se arrepintieron, creyeron, recibieron los poderes del siglo venidero, y dice que recayeron otra vez. Es imposible que sean renovados nuevamente para arrepentimiento. Ahora sí es en otro nombre, ¿entiendes? Por ejemplo, los discípulos de Juan cuando llegaron, ¿en qué fuiste bautizado? Recuerda que Juan bautizó para arrepentimiento. Exactamente. En el bautismo de Juan, entonces le han mandado a bautizar en el nombre de Jesús. Así es. Pero si es en otro bautismo, entiéndase, por ejemplo, nosotros que nacimos en la Universal, un ejemplo, eso no es bautismo. Ya tú tienes conocimiento, ya tú sabes que el bautismo es para pecadores, ¿verdad? Porque el bautismo, 1 de Pedro 3:21 dice, El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. nos salva, en plural a todo. No es que nos salva. El mundo religioso dice, el bautismo nos salva. Pero ¿Por qué ellos no creen en el bautismo? una manera mejor de traducirla es, el bautismo que corresponde a esto ahora los salva a ustedes. La otra versión. Ajá. Entonces la Reina Valera te dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. En plural, ¿entiendes? Nos salva a todos. Pero el mundo religioso dice, el bautismo no salva, porque ellos no creen que el bautismo es para salvación. Ellos creen que el bautismo es para un paso de fe o para... ejercer un ministerio. correcto. Otros creen en el bautismo, por ejemplo, que usted está escuchando un mensaje a las 12 de la noche, tú pides, dice, te obedece, quiere bautizarte. Inmediatamente, por el carcelero de Filipo, Sí. en Hechos capítulo 19, ¿verdad? El carcelero de Filipo, a la medianoche, ellos te dicen mucho, te dicen, no, hay que doctrinarlo. Así Espere mañana, tiene que dar fruto. Usted casado, qué barbaridad, un sinnúmero de leyes le exigen qué a uno. aberración. Así es. Porque no tiene autoridad bíblica para usted hacer esa pregunta. Usted lo que tiene que bautizarlo, como dice la Biblia. No tenemos ejemplo. Claro. Ahora la enseñanza viene luego. Pero estos son impedimentos que se le pone al hombre cuando usted realiza toda esta clase de preguntas que no tienen asidero espiritual bajo ningún concepto. Porque no encontramos nada que impida que tú seas bautizado. Pero nosotros inmediatamente, muchos, aún de llamados de la Iglesia de Cristo, muchos, usan ese método. Por eso es que te digo que hay una descomposición, ¿entiendes? Así es. Bajo ninguna autoridad bíblica. Hay una descomposición, porque aquí te enseñan una cosa, allí te enseñan otra, más adelante te enseñan otra, luego te enseñan otra, otro te enseña que tú tienes que usar un pañito aquí en la cabeza, El como velo. si fuera un velo. No es velo. No es el velo. No es velo porque no es velo. No, un pañito. El velo, Moisés usaba un rostro que solo se le veían los ojos. ¿Entiendes? Entonces, es un velo. Es un velo. Pero en algunas denominaciones, llamada Iglesia de Cristo, te usan un pañito, en otras no, en otras sí, y hay una descomposición que no te enseñan lo mismo. ¿Entiendes? Porque si tú eres una iglesia, tú tienes que enseñar lo mismo. Ahora bien, vamos a alabar lo evangélico por eso, porque es lo que yo explico siempre. Lo evangélico te enseña lo mismo. ¿Qué es lo que yo te enseña? La música, fuera de contexto. El diezmo. El diezmo, fuera de contexto. La ofrenda diario y otra ofrenda especial y otra ofrenda. Pero te enseñan lo mismo. En todo con lado. sus aberraciones. Te enseñan lo mismo en todas partes del mundo. Así es. ¿Entiendes? Así es. Entonces, tú no puedes venir a hablarme a mí de una cosa. Muchos se jactan y te citan la Escritura, San Juan 17:17, y se basan en la verdad y quieren explotar, que es la verdad. Pero entonces la práctica es otra cosa.
Exactamente, en práctica es otra cosa muy La diferente. práctica es otra cosa. Tú no puedes venir a hablarme de un tema que tú teorizas, donde hay una división dentro del cuerpo, que no puede haber el cuerpo, si le duele esta uña, le duele el cuerpo. Entonces, si usted me enseña a mí una cosa aquí, tú tienes que enseñármela, ¿dónde? En toda parte. En todos lados del mundo. En toda parte. Tienen que enseñarme lo mismo. Porque entonces no es iglesia. Una denominación que enseña una cosa aquí, otra vaya allí, otra. ¿Qué es lo que sucede? Yo no pierdo mi tiempo con clases de personas así. ¿Entiendes? Porque es lamentable la situación y tenemos que decirlo. Es lamentable la situación en que vive el mundo, obviamente la religión, en el día de hoy. Es triste, deprimente, ¿verdad? Podemos decir, porque hay que basarse en la Escritura, hay que enseñar lo mismo en todas partes, porque entonces somos hipócritas. Así es. Caemos en la hipocresía. Si usted aquí viene a enseñar una cosa y allí participa de otra, y allí participa de otra, y tú enseñando una cosa. Así es. Bien, Valentín, hemos llegado a la parte final. ¿Mensaje? Bueno, sí, esperamos que cada uno sea bendecido al escuchar la palabra de Dios y así al oír el plan de salvación usted también pueda ser bautizado para perdón de pecados. Bien, amigos televidentes, este programa puedo verlo en la retransmisión de Telealtura a las 10 de la noche en este mismo canal. Si tiene preguntas, sugerencias o inquietud o desea estudiar cualquier tema, estamos abiertamente a su disposición. Solo tiene que llamarnos al 829-356-7821. ¿Número? Mi número es 829-274-7559. O puede escribir a nuestro correo electrónico rcustodiosaviñón@gmail.com. Estamos para servirles. Muchas gracias. Buenas tardes. Continúen con Telealtura, Canal 17 y el programa que viene a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima.